porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy buenas tardes, comenzamos este nuevo programa Ñande Yara Ñe. Hemos iniciado esta semana reflexionando, haciendo una síntesis, ¿verdad? Un recuento de lo que ya fuimos reflexionando anteriormente. Ahora nosotros queremos continuar con nuestra reflexión. Estábamos en el capítulo 2. Siempre saludándoles a ustedes, también queremos agradecer a las empresas, sobre todo a estos buenos cristianos, empresarios cristianos, ¿verdad?, que nos ayudan para que la palabra sea difundida, la evangelización pueda llegar a cada hogar y sobre todo para que nosotros, cristianos, podamos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Conocer la Biblia desde sus orígenes, conocer la Biblia desde lo más profundo, conocer la Biblia dentro de lo que decíamos al inicio, la macroestructura, para después poder llegar también a la microestructura. Hacer una exégesis, eso es siempre posterior. Exégesis significa extraer, sacar, conocer. Y para eso siempre vamos a necesitar de muchas otras ciencias auxiliares. Daigo cuya y quente a veces ya lees al Espíritu Santo y a o lo que sea, vaya a pama porque el Espíritu Santo o ani ombo ani no, atención, mucho cuidado. Siempre Dios actúa, decíamos anteriormente, en nuestra historia. Dios también actúa de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu cabecita, de acuerdo a tu estudio. No es que si vos no estudiaste nunca vas a ir a sacar todo 10 en un examen, ¿verdad? Como algunas veces los jóvenes me dicen, algunas veces los chicos, reza un poco por mí, porque no estudié y quiero sacar 10. No, o 5. Así también la palabra de Dios. No es que vamos a sacar 5 felicitados, si es que nosotros no hacemos un estudio profundo. Ahora, un poco de sudor, como dice, ¿verdad? Con el sudor de tu frente tenemos que hacerlo, entenderlo, conocer. Por eso le decía las ciencias auxiliares. Y en la medida en que vamos haciendo proceso y progreso, también vamos entendiendo mejor esta estructura. No nos vamos a quedar ahí, eso sí, no vamos a quedarnos ahí, porque la Biblia está justamente para que nosotros podamos cambiar. La Biblia está justamente para que nosotros demos ese paso de conversión. Entonces, ya continúa a mí entonces la Ñande Yara Ñe, para la Ñande Yara y Seba Ñande Vejina. Capítulo 2, vamos a seguir desde el versículo 18 en este día. Estamos sobre la creación del hombre, es la segunda creación, la segunda perícopa que nos habla del hombre. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, no conviene que el hombre esté solo. Aquí entonces nos hace entender en la profundidad uno de los aspectos muy importantes, ¿verdad? Uno de los aspectos que nosotros tenemos que considerar, que es justamente la comunidad como tal. Nosotros no podemos continuar siempre en nuestra soledad, digamos, sino que nosotros estamos dentro de un grupo y ese grupo tiene que responder a la necesidad, ¿verdad?, también de cada individuo. Como cada individuo, cada persona, cada criatura tiene que responder también a la necesidad del cajal, de la comunidad, de la eclesia, de la iglesia, todos juntos. Es una religión comunitaria la nuestra, no es una religión
personal, no es una religión que se encierra en sí misma, sino que siempre se abre a los demás. Y por eso dice, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Incluso cuando nosotros estamos encontrando esto, recuerden que el autor sagrado está enseñando. Es decir, cuando el autor sagrado le está diciendo al cajal, a la iglesia, o sea, le está diciendo a todos nosotros, a todos sus oyentes, le está diciendo que no conviene que estemos solos, no conviene, sino que tenemos que tener en cuenta la comunidad. Sino que tenemos que, y enseguida dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. La ayuda adecuada siempre va a apuntar a ese trabajo en conjunto, va a apuntar a ese trabajo en comunidad. El versículo 19 dice, y el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Qué lindo. Puculento con de versículo, pero estamba ahí ponaje y ñande ginegoabe. Allá es chata, muy teotoba ñande yara, o mejor dicho, el autor sagrado nos quiere transmitir este pensamiento religioso, ¿verdad? Que nos lleva a esa unidad y a entender quiénes somos nosotros ante Dios. El Señor Dios modeló con arcilla del suelo. El hebreo realmente dice con el polvo del Adamá, ¿verdad? El polvo de la tierra, arcilla del suelo. Está bien, más o menos para que entendamos. Son dos palabritas muy importantes. Primero el polvo, y después el suelo, el Adamá, la tierra. Y Dios nos modela de eso. Y nos vuelve a recordar nuestra condición de seres humanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo vinimos a este mundo? Entonces la pregunta no es luego tanto una pregunta para decir científicamente dónde y de dónde está naciendo el hombre, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en problemas científicos, en problemas, no sé, de la evolución o en problemas del creacionismo. No queremos hablar en este sentido de querer convencer dentro de una filosofía, ¿verdad? O de una explicación, porque son filosofía y serán siempre teorías. Aquí, más que hablar de teoría, esta no es una teoría de cómo viene el hombre, sino que esta es una enseñanza religiosa que te dice que nosotros dependemos de Dios, que nosotros somos limitados. Y por eso te está diciendo, modeló del polvo del suelo. Nosotros somos parte de la creación, un segundo elemento. Nosotros dependemos de la creación. Dependemos entonces de alguien que nos crea, que es Dios en este caso. Y también tenemos que recordar que somos limitados porque somos de la misma naturaleza, volvemos a salir. No somos entonces, como que podemos decir, no somos personas que venimos directamente de la nada, sino que venimos de la misma creación, de la misma naturaleza, hecho por Dios. Es Dios el que modela. Y también cuando te dice que Dios modela, está el otro elemento. Es Dios el que actúa, es la fuerza, es Dios el que quiere que nosotros existamos entonces. Por eso es Dios el que modela. ¿Y modela a quién también? Modela a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, para decirte que toda la creación tiene una relación una con la otra. Si uno mira, yo recuerdo una vez hablando con el monseñor Zacarías Ortiz, justamente él hacía una reflexión muy interesante y miraba y dice, qué interesante la tierra, dice la tierra, el Adamá, ¿verdad? De ahí dice, vos encontrás todo en la tierra, en el suelo. ¿Y cierto que eso? El alimento, los vegetales, te va en una mina, en las piedras, a encontrar el oro, no sé, lo que querés. De la tierra que sale todo, ¿es cierto que? Y después la misma transformación de las cosas que nosotros hacemos, ¿de dónde sacamos? Y sacamos otra vez de la misma tierra, ¿verdad? La madre tierra.
Bueno, esto es importante que tengamos en cuenta. Aquí es lo mismo más o menos lo que nos está queriendo decir. Que todo lo que sale, al final de cuentas, sale de esa misma creación que es la creación de Dios. Es esa creación que Dios puso y está allí disponible y que después entonces sale y se pone ahora a disposición nuestra, o sea, está en nuestras manos. Y después dice, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Para ver qué nombre les pondría. Interesante. Para ver qué nombre les pondría. Es decir, la responsabilidad que le pone aquí al hombre. ¿Cuál es el nombre que nosotros le vamos a poner a todos los animales? Pero ¿qué quiere decir esto de poner el nombre a las cosas? Poner el nombre a las cosas significa principalmente el poder que tiene el hombre sobre las cosas. Dios le da esta responsabilidad. En esta perícopa nosotros podemos entender de esta manera. Nosotros en la perícopa anterior, o sea en el capítulo primero, decíamos justamente en el 1, 27, 28, los bendijo, el baraj, ¿verdad? Dios que les da el poder, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Este es el poder que Dios le da al hombre, según la otra tradición, los otros escritores, ¿verdad?, de la Biblia, que te miran desde ese aspecto. Posiblemente es la tradición sacerdotal, decíamos. Aquí, sin embargo, estamos en una tradición yavista. La característica de la tradición yavista es justamente que es antropomórfica. Va a decir la antropomórfica. Morfos, antropos, forma de hombre. O sea, Dios adquiere la característica de un hombre. Dios actúa como si fuese un hombre. Oyapoja, oyagarraja, oyapo la arcilla, oyapo de muñequito, opeyo y peyuja, un bocacuá, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, Dios que utiliza características humanas, y eso según entonces la tradición yavista, que es una de las tradiciones más antiguas que nosotros, según Bellhausen, ¿verdad?, uno de los grandes estudiosos alemanes, nos dice, ¿verdad?, uno de los descubridores, ¿verdad?, de esto. Hoy en día esa teoría, ese estudio incluso fue muy enriquecido, ¿verdad? Y estamos ya incluso superando ya eso, se está pasando por encima incluso de eso. Pero nos sirve mucho para que podamos entender los elementos, cómo el autor sagrado va escribiendo, cómo el autor sagrado nos quiere transmitir esta riqueza. Y después dice, una vez que crea Dios, ahora dice, los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hecho de que Dios le presenta al hombre, imagínense, es casi como un abajarse también, ¿verdad?, de Dios. Porque llegó la mandaina, llegó la llegó la Dios. Ahí vas a ver, yo por andunde, eres mina cheve, va ella va a embojera tacoa, trandem va ella va a embojera ta. Y entonces el hombre le dice, ¿cuál era ta upe, cuál era ta yagua, cuál era ta boy, cuál era ta vaca, apecha? Entonces el hombre el que da el nombre a cada uno de los seres creados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir principalmente dominio. Quiere decir que el hombre está por encima de la misma creación. O mejor dicho, es Dios el que le presenta al hombre. Entonces, como decíamos también en el capítulo anterior, es Dios el que le está regalando y le está dando esta posibilidad al hombre para que él ahora se responsabilice de la misma creación. Yo tengo el dominio, estoy por encima de la creación. En el sentido de que nuestra responsabilidad sobre la creación es inmensa. Pero no solamente porque le vamos a poner un nombre, ya dijimos, sino que esa criaturita que están haciendo, tu hijo, esa persona que está a tu lado, sobre la que vos tenés responsabilidad. Entonces, endere bojera significa cuál es el dominio que tenemos que tener sobre la misma creación. Y al revés también, no es la creación la que te tiene que dominar. O sea, nosotros vivimos detrás de las cosas, la creación que nos domina, y entonces nosotros no somos ya dueños y patrones sobre la misma creación,
sino que la creación es ahora la que nos hace vivir en un ritmo frenético, en un ritmo en que nosotros llegamos hasta el estrés. Entonces, atención con este aspecto. Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir enseguida con más Ñande Yara Ñe. Estamos entonces, como siempre, muy agradecidos a nuestros auspiciantes, a las empresas, a los cristianos que nos apoyan para que Ñande Yara Ñe llegue hasta nuestras familias. Volvemos enseguida. Esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Dígale a la persona que tiene al lado, en este momento dígale, tenés que leer la Biblia. Dígale, tenés que leer la Biblia. Esta palabra de Dios, tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer. Medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Den un aplauso a la palabra de Dios, palabra que es viva, palabra que es eficaz, palabra que alimenta, palabra que sana, palabra que levanta, palabra que transforma, palabra que nos ayuda. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu palabra todas las cosas fueron hechas. Gracias por cada una de las promesas que tú nos haces. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. Gracias. Ñande Yara Ñe y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Viernes 25 de mayo, a las 20 horas, venía a ser parte de la iglesia en Salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando Génesis capítulo 2. Estamos en el versículo 19. Recién cuando fuimos a la pausa y ahora volvemos a repetir una partecita. Dice, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Que el hombre le ponga el nombre a los seres vivientes o que Dios mismo le dé esta responsabilidad es muy importante, ¿verdad? Que nosotros reflexionemos. Porque quiere decir que Dios pone todo en las manos del hombre, en nuestras manos, para que nosotros podamos hacer eso que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Como tal. Esto es muy importante porque entonces significa que la responsabilidad del hombre cae directamente por un pedido de Dios. Nosotros ahora somos los responsables de la misma creación. Ñandela ñamojeño Ivana, la misma creación. En el versículo 20 dice, el hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos. Esto es muy bueno también que tengamos en cuenta. Entonces, que el hombre haya puesto un nombre a todos los animales domésticos, esto nos está indicando, ¿verdad?, que el hombre está utilizando ya de este poder. Quiere decir que el hombre se pone ya por encima de la misma naturaleza, se siente responsable y obedece a Dios. Entonces no es la naturaleza la que le está dominando, no es la naturaleza la que nos domina, sino que ñandé, ñañemoí, alleva, naturaleza ari. Porque ñandé yeikuabe, ñandé yara, o muy ñandé pobejina. Entero baeja olla pomiba cue. Y después dice, ¿a quién les puso? Bueno, a los animales domésticos, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, o sea, para decir que es toda la creación, es toda la creación. No es solamente una cosita, sino que entero beteaben manande mojenana. Te regalo todo, te doy, no una partecita, no te doy una partecita nomás que vos tenés que dominar, sino que vos tenés que dominar todo. Pero entre ellos, dice al final, no encontró la ayuda adecuada. Bueno, aquí entra otro elemento que podemos reflexionar, porque cuando el hombre se encuentra dentro de la creación, oñeñando ponalle, va y ponánigo, ya el dominio sobre esto, pero el autor sagrado ahora quiere introducir otro elemento. ¿Quién será esta ayuda adecuada? ¿Quién será esta creación a la que está apuntando, verdad? Que sería esta ayuda adecuada. Porque dice que el hombre no se encuentra con los animales, no se encuentra con los vegetales, no se encuentra con las plantas, con el cielo, con las estrellas, etcétera, ¿verdad? No es ese total diálogo, esa relación que tiene que existir. Hacia aquí está queriendo apuntar el autor sagrado. Va en relación la ñandella huerecoa peñandera pichacuerandi. Alguno con ellos al jugar la yaguatera en baracayá, hombre. No digo lo más normal, ¿verdad? Pero en fin, dice, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. La ayuda adecuada se va a referir principalmente entonces a la relación hombre-mujer, ¿verdad? La ayuda adecuada, como vamos a ver más adelante, es la misma creación puesta al servicio del hombre, pero en comunidad y con esa persona con quien nosotros nos sentimos en relación, con quien puede haber una relación mucho más profunda, ¿verdad? Con quien nos podamos entender. El versículo 21 dice, el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró su carne, con carne, el lugar vacío. Hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. El hecho de que el hombre entonces entre en este sueño para que Dios ahora entonces, una vez que se duerme, tome una de sus costillas, tomar una de las costillas. Va a ir las costillas ahí, va a ir ya y pisan, va a ir ya voy la cuñada, tenando ya voy peinan bicupeo y me lleva. Va a ir ya voy. ¿Por qué las costillas? Y viste que las costillas se corresponden uno frente al otro. Es relación, es frente a frente. Vea que dicen y andas ahí con las arrieros la hoy iba te vea tena
tampoco, y pues para la mujer ser pisoteada, o para que la mujer esté por encima ni nada, sino que, viste, del medio luego, y además las costillas se relacionan, están frente a frente, le toma la costilla, dice, y de esa costilla le va a hacer a la mujer. Es la correspondencia, uno frente a frente. Es lo que nosotros llamamos tantas veces, ¿verdad? El diálogo. Es ese encuentro del diálogo que tiene que existir entre el hombre y la mujer. Cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Vuelve a insistir también aquí. ¿Quién es la mujer, verdad? Incluso la raíz que se utiliza es la raíz ish, isha. Ish, isha se dice en hebreo. Ish, hombre, isha se dice mujer. Pero ¿por qué esta raíz? Y justamente esta raíz para decirte que hay una correspondencia. Incluso la correspondencia en cuanto a la terminología, el verbo, el vocabulario mismo que utiliza, ¿verdad? Ish, isha. Bueno, entonces ñande, ya esa monana, y se upea, esa para la ñande, ya entendé mi vará. Es como decir varón, varona, ¿verdad? Es la misma raíz. Varón, varona. Bueno, para decirte y hacerte comprender que los dos estamos frente a frente en la misma condición. Y concluye luego después, mira un poco cómo dice el hombre, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una expresión, ¿verdad?, teológica maravillosa, ¿verdad? O sea, es como decir, la etiología, pues quiere decir la causa, de dónde viene, buscar las causas, de dónde viene ese término, o mejor dicho, no solamente el término, sino que ese término, de dónde viene aquí esa persona, queremos explicar de cierta manera de dónde proviene esa persona. Y como claro, la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre están frente a frente, hay una relación, entonces etiológicamente te está diciendo por qué el hombre y la mujer son iguales en sus derechos, en sus deberes, en sus obligaciones, en sus responsabilidades. Y justamente por esto. Te está explicando entonces el origen, lo esencial de este relacionamiento también entre el varón y la mujer, de la creación, de lo que somos nosotros, de nuestra diversidad de cierta manera, pero sobre todo de la esencia de donde venimos, que es la misma esencia. Por eso, fíjense, para no decirte directamente que la mujer es totalmente diferente del hombre, o que el hombre es totalmente diferente de la mujer, aupearen con las ideas que le sacó luego de ahí, de su costilla luego. O sea, somos de la misma esencia, somos de la misma naturaleza. ¿Por qué? Pongamos un poco aquí, digamos, bueno, al hombre le creó del polvo, que esto, que aquello, hizo, y pa. Y después, por otra parte, dice, ya que no encontró, se fue Dios, encontró por ahí otro, hizo otro, agarró la tierra y creó otra mujer. No, ese medio hasta podría ser medio desvirtuar, ¿verdad? O sea, en la exégesis que nosotros haríamos desde allí, hasta podríamos decir, se dan cuenta que hay mucha diferencia, porque al hombre le hizo aquí y allá le hizo. Aquí hizo de lodo y aquí hizo de cascote, hizo de piedra, no sé, gente que se vea, ni muy chistoso, pero quiere decir que la misma esencia, el hecho que le saque ya, es como para decir, yo quiero asegurar que la misma esencia de esta persona que estará con el hombre, o esta esencia que tiene la mujer, es la misma esencia de la que tiene el hombre. Por eso le saco luego de su costilla. Y entonces le forma y luego se lo entrega también, la responsabilidad del encuentro, la responsabilidad de la relación entre el hombre y la mujer. Es Dios el que nos entrega, nos entregamos para estar en una relación, para poder dialogar, para poder comprendernos. Y después dice, se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Ahí está, pues, ish, porque ha sido sacada, ¿verdad? El ish, isha, la mujer, ish, el hombre.
Es la misma esencia. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere hoy enseñar. El 24 nos dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos llegan a ser una sola carne. Aquí nos encontramos ante una conclusión ya de este pasaje, ¿verdad? Porque cuando te dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne, principalmente nos quiere hacer entender esta relación profunda que existe entre el hombre y la mujer y que tiene que haber interdependencia, o sea, dependencia uno del otro. Y no de cosas externas, no de influencias externas, sino que uno, consecuentemente, entonces tiene que hacer un camino de relación. Y esto es importante que lo recordemos, el aspecto relacional que nos presenta la palabra de Dios. Y terminamos así esta partecita, ¿verdad?, de nuestro estudio bíblico, y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Anga upu atarobana shemongebe umaite guibe Yemukunu ukupabo ibaro heya guibe shemoture Hiya shepepo abebe ahande pipa wahero nyandu shesu Are kobanyonga tujape Amoshe angaru guape Shesune mora ujumi Aba beno wake kendape Hape kuara kurata isho kesape ha omimbi Aromandu ane maranga tu momburu guibe shesumi pora Mome upuramba te kuayuhundere kobe kue usuru saka Paraguay ndere kopete ndendere iguay yuhei kane o Nesi wireru residenta kue hashene membu peina mono o Are kobanyonga tukape Amoshe angaru guape Shesune mbora ujumi Aba beno wake kendape Hapecuara kurata isho jesapea omingbi. Ñande Yara Ñe y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Viernes 25 de mayo, a las 20 horas, venía a ser parte de la iglesia en salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos.
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y volvemos con más Ñandeyara Ñe'e. En este día, en este bloque, queremos hacer como una finalización, ¿verdad?, de lo que hemos iniciado con el capítulo 2 y hacer como una síntesis de lo que se nos presenta en esta parte de nuestro estudio bíblico. El versículo 2, 25, tomando, nos encontramos que nos dice los dos, se refiere al Ish e Isha, ¿verdad?, el hombre y la mujer. Dice, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto es interesante porque después en el capítulo 3 vamos a volver a encontrar al hombre desnudo, pero que ya sienten vergüenza, ¿verdad? Aquí, sin embargo, no sienten vergüenza. Viste que hay toda una relación. Están todo concatenado aquí, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que el hombre y la mujer estaban desnudos? El sentirse, ¿verdad?, desnudo, pero que no sentían vergüenza, quiere decir que el hombre reconocía de que era un ser limitado. El sentirse desnudo significa justamente asumir tu propia condición. Entonces no tengo vergüenza, o sea, ¿por qué? Y esta es mi limitación, esto soy yo. ¿Eso qué quiere decir? Sentirse desnudo. Entonces alguna vez la gente mañana, opio era gente, no tiene nada que ver. Aquí no hay cuestión de ropa o no ropa, ¿verdad? O cuestión morbosa, nada que ver, sino que es la desnudez, ¿verdad?, del hombre en su conciencia, en su forma de ser. Es la desnudez en la que uno se encuentra, que es tu propia limitación. Eso quiere decir el sentirse desnudo. Y el sentirse desnudo y no sentir vergüenza significa que vos estás asumiendo tu condición de humus, humanidad, Adamá, Adán, tierra, suelo, entonces vos no tenés vergüenza, porque yo soy hombre, soy tierra, soy polvo. O sea, sos limitado. ¿Cuántos años podemos vivir? Y bueno, cuando te llegue tu tiempo, y bueno, volveremos a la tierra. O sea, esa es nuestra limitación. Y no tenemos vergüenza por eso. ¿Por qué vamos a tener vergüenza, verdad? En muchos de los momentos en que he visitado así a algunos enfermos, principalmente ya terminales, en los momentos de terapia intensiva, algunos, bueno, con conciencia, otros ya no, otros en la sala, pero ya también bastante en situaciones difíciles, ¿verdad? Casi pasando ya del otro lado. Uno se da cuenta este aspecto, ¿verdad? No sentir vergüenza, ¿verdad? O sea, uno ahí reconoce y dice, esta es mi limitación, esta es mi limitación. O sea, estaban desnudos, nos encontramos desnudos, nos encontramos limitados, nos encontramos ante otras cosas, toda esa fuerza, esa potencia que nosotros tenemos interiormente y que muchas veces la utilizamos para alejarnos más bien de Dios, esa energía, esa fuerza que en vez de utilizarlo hacia el bien, entonces la utilizamos
para correr de una situación, ¿verdad? Entonces, aquí nos hace entender que no sentimos vergüenza, ¿verdad? No sentimos vergüenza, ¿por qué? Y porque reconocemos cuál es esta limitación nuestra. Muy bien, entonces así queremos dar un pasaje así rapidito antes de continuar todo lo que ya hemos reflexionado en este capítulo. El capítulo 2 principalmente comienzo a hacer la síntesis del versículo 5, ¿verdad? En que nos hablaba de la misma creación del mundo, que no había nada, pero que hay solamente una presencia de Dios. Hay una presencia de Dios que riega, irriga el suelo, y eso es bueno. En el 7 nosotros hablamos, y aquí pienso que está el caracú, el meollo, ¿verdad?, de este capítulo, como hemos estudiado, que Dios dice, modela al hombre con arcilla de suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Este versículo, que es esencial, que el Señor modela al hombre con arcilla del suelo, decíamos que es el polvo de la tierra, el polvo de esta limitación de la misma naturaleza, y por eso insistimos mucho en nuestra limitación humana. Por eso insistimos mucho que nosotros hasta guaraní veña de entonces una expresión para entender lo que somos nosotros. Somos personas que estamos ante la muerte, ante la limitación. Tenemos un tiempo determinado sobre el mundo. Esta es la limitación. Dios toma el polvo, mira de dónde venimos, te está queriendo decir. Y esto todo también se reflexiona, porque este es un libro sapiencial en realidad, todas estas cosas que estamos estudiando, ¿verdad? Dentro de la mitología, dentro del lenguaje mítico, podemos darnos cuenta que es algo sapiencial, algo que nos hace reflexionar profundamente quién es el hombre, quiénes somos nosotros, arcilla que viene del suelo. Y después, este otro elemento no quisiera que olvidemos. Sin embargo, Dios dice, sopló en su nariz un aliento de vida. Cuando nosotros estamos hablando de que Dios sopla en las narices del hombre ese aliento de vida, es el nefesh, como se dice en hebreo. El nefesh es la misma esencia de Dios. Es decir, peñan de yara petucue oikeva pende pube. Entonces, aquí está la definición ahora, según este capítulo 2, de quién es el hombre. El hombre es la esencia, nada más y nada menos que de Dios mismo. Pero es una combinación. Dentro de esta limitación, dentro de esta desnudez del hombre, que es tu propia limitación, porque sos tierra, sos Adamá, sin embargo está dentro tuyo, peñan de Yarapetucue, la esencia de Dios. Y ahí entonces está la combinación, y ahí está la importancia, como nosotros decimos después, ¿verdad?, en nuestro estudio, que somos hijos de Dios, en el sentido de que Dios entra dentro de este muñequito, el Adamá, ¿verdad?, entra allí, y somos nosotros entonces esta combinación, por una parte limitados, pero por otra parte, como el capítulo 1 nos hablaba, más bien somos imagen de Dios. Es la fuerza de Dios, es el nefesh de Dios, es el espíritu, el alma que está dentro de nosotros. Es lo que nos mueve y es lo que nos hace vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se resalta y se puede subrayar en este capítulo 2, versículo 7. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Hace una pequeña conclusión aquí porque quiere resaltar que el hombre vive solamente en la medida en que Dios entra en esta limitación. Es descubrir entonces como el gran tesoro a Dios dentro de nosotros. Muchas veces nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestro camino, ¿verdad?, de ese encuentro con Dios, de búsqueda, a veces es bastante difícil, nos cuesta bastante. Pero sin embargo es aquí donde se encuentra la esencia entonces de esta creación. Porque el hombre se convierte en un ser viviente en la medida en que Dios viene a nosotros. Bueno, otros elementos que podemos subrayar para ir redondeando este capítulo, también decíamos en el versículo 8, ¿verdad?, que Dios
había plantado este jardín de Edén. Y el jardín de Edén representaba nada más y nada menos que el lugar donde el hombre se realiza. Podemos preguntarnos entonces, si cada uno de ustedes vea cuál es ese lugar, cuál es su jardín, dónde es que nosotros nos realizamos. El oriente, decíamos que era ese lugar también de la sabiduría, ese lugar donde nosotros entendemos proviene el introducirnos dentro de nuestras capacidades y cualidades que Dios nos ha dado. Por eso es sapiencial. Entonces esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque si Dios planta un jardín en Edén al oriente, te está diciendo, el oriente es siempre el lugar de la sabiduría. Allí en ese lugar le puso al hombre que él había formado. Entonces el hombre, con todas sus cualidades y capacidades, es puesto en ese lugar de la sabiduría. Es ese lugar o es ese estado en que se encuentra el hombre, de acuerdo a su propia característica como creación, es la que le tiene que ayudar entonces para tomar conciencia de su misión también. Nosotros somos seres inteligentes, ¿verdad? Somos seres con capacidades. Y entonces esto es lo que te está queriendo subrayar. Esto es lo que nos está queriendo enseñar el autor sagrado. Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir con más reflexión de Ñande Yara Ñe. Vamos ahora a una pausa, como siempre, agradeciendo inmensamente a todas las personas que nos siguen apoyando. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe y María Auxiliadora te invitan este miércoles 23 de mayo a las 19 horas, luego de la celebración eucarística, a la gran serenata a María Auxiliadora, compuesta en escena de la obra teatral de Chiquitunga. Entrada libre y gratuita. Viernes 25 de mayo, a las 20 horas, venía a ser parte de la iglesia en salida, celebrando la Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Luego de la misa, disfrutaremos del Pirayeú, a cargo de los pobladores de la zona. Y este sábado 26, procesión náutica y vehicular por las calles de Asunción desde las 14 horas, con bendición a todos los vehículos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco
lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo 2 del Génesis. Estamos haciendo una síntesis en varias oportunidades. Creo que ya entramos bastante a meditar, a reflexionar, a buscar el significado de este capítulo. Cuando decíamos en el bloque anterior que el versículo 7 y el hombre, Dios modeló al hombre con arcilla y suelo, justamente estamos diciendo la limitación del hombre, como lo habíamos reflexionado en el 1.26 también, el hecho de ser semejante a Dios. Luego aquí utiliza, sopló en su nariz un aliento de vida, el nefesh, que significa la esencia, peñan de yara putucue, es decir, la fuerza de Dios. Esto sería un poco imagen de Dios en la otra versión, en la primera versión. Bueno, pero seguimos después, el hecho de que es puesto en el Edén, el hecho de que también el hombre queda en este lugar, es que es llamado a vivir su propia sabiduría, o sea, esa sabiduría que tiene ya por dentro y que ha recibido de parte de Dios como un regalo importante. Después también nosotros en el 16 principalmente hemos insistido más sobre otros elementos, que cuando Dios pone al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, decíamos, queremos subrayar este aspecto. El hecho de que la responsabilidad del hombre es ahora aquella de cuidar, aquella de cultivar, aquella de hacer, hemos y vainaya, entonces, supéate que te ya a mí y que tu de ya popea, porque esta es la misión, este es el mandato de Dios para con nosotros. Y entonces, si este mandato está allí, nosotros tenemos que ponerlo, ¿verdad?, en práctica. Esta es la esencia, esto es lo primordial dentro de nuestra misión. Y le dio esta orden, encima Dios le da una orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día en que lo hagas morirás. Aquí tenemos otro elemento también esencial y muy importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque cuando se nos está diciendo que el hombre debe cuidar, decíamos que tiene que llevar adelante la propia creación, pero tiene que estar atento. ¿A qué cosa? Tiene que estar atento, dice, a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero es ese conocimiento del bien y del mal, que no tiene que comer de ese árbol. Significa principalmente que el árbol del bien y del mal es Dios mismo. Y no es porque Dios es malo, decíamos, que te prohíbe comer de ese fruto, sino que con esto te está queriendo decir nada más que tu condición, tú eres de una condición humana, creatural. Por lo tanto, el no comer significa tenés que reconocer tu limitación. Vos no sos Dios. En síntesis, el árbol del bien y del mal, del conocimiento, está representando nada más y nada menos que a Dios mismo. Tú puedes comer de todos los frutos, le dice. Tú puedes comer de todos los frutos. Tenés a disposición porque sos imagen y semejanza de Dios. Pero ahora depende de nosotros el hecho de que podamos realizarlo, ¿verdad? En el capítulo 3 oportunamente ya estaremos reflexionando, ¿verdad?, más adelante. Ahora nos estamos todavía haciendo ideas principales y elementos principales dentro de esta creación, cómo Dios nos crea, cómo Dios nos pone entonces al frente de la misma creación. Y cuando le dice, de él no deberás comer porque el día que lo hagas morirás, significa el morir, significa aquí en esta situación, el morir está significando justamente que no cumplís con tu realidad creacional, o sea, no sos feliz. Cuando hablábamos de historia de la salvación al inicio y presentábamos así en una forma esquemática y rápida, nosotros hablábamos que la historia de la salvación sería como la historia de la felicidad, podemos cambiar ese nombre, la historia de tu propia realización. Y aquí estamos entrando en más detalles, ¿verdad? Estamos bajando ya más a lo profundo. De él no deberás comer porque el día en que lo hagas morirás.
querer ser como Dios, entonces el día en que tú no aceptes tu propia condición de creación, de criatura, el día en que vos no aceptes tu propia desnudez, en síntesis, vos entonces te estás yendo, estás caminando, es un suicidio directamente, es una autoeliminación que estamos haciendo. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo. Doa ley, la imeniño. Necesita de alguien, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ayuda adecuada. Ya te está preparando y te está poniendo entonces en alerta, ¿verdad? Nos pone a nosotros para entender que nosotros somos comunidad. La preocupación siempre del autor sagrado, sobre todo en la Biblia, toda la Biblia encontramos esto, es el sentido de la comunidad. Es el sentido del cajal, es el sentido de la iglesia, ¿verdad? En la traducción. Y esto es importante. También en nuestras primeras presentaciones hablamos que la causa, el motivo, el cuándo se escribe la Biblia, habíamos dicho que era la cuestión del exilio. Pero ¿por qué fuimos al exilio? Y fuimos al exilio porque nosotros no fuimos capaces de vivir plenamente esto que hemos recibido de parte de Dios. O sea, el pecado, de cierta manera, está significando y nos está diciendo que nosotros hicimos un camino equivocado. Hicimos un camino que no tiene nada que ver con la misión o con el fin a la que Dios nos había creado o nos ha creado. Por eso aquí dice, voy a hacerle una ayuda adecuada, se refiere al vivir en comunidad, al vivir juntos, el saber vivir juntos, el estar en relación, en síntesis. Y por eso Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo, etcétera, le hace pasar, hace una primera tentativa, se encuentra con los animales, le pone a todo, y aquí le dice que el hombre, en cuanto van pasando estas criaturas hechas por Dios, le pone un nombre. Y se llamarán, dice así, con el nombre que tú les pondrás, que tú le pondrás. También que somos nosotros los dueños de la naturaleza. Nosotros estamos por encima de la naturaleza. No podemos quedarnos por debajo. No puede ser la naturaleza aquella que guíe y haga lo que nosotros tenemos que hacer. No nos puede decir, no nos puede en este sentido absolutamente entonces hacer sentir, ¿verdad?, menos, no nos puede hacer sentir menos la misma naturaleza, al contrario, nosotros tenemos que estar por encima de la naturaleza. Y después, por fin, aquí viene, el hombre puso nombre a todos, pero se encuentra solo, no encontró esa ayuda adecuada a la que Dios mismo había dado, ¿verdad?, o le tenía que haber dado, no encontró. Entonces es aquí donde dice, le hace dormir, tomó una de sus costillas, cerró con carne el lugar vacío, que ya hemos explicado, significa la relación, la corresponsabilidad, corresponder. Insistimos mucho que aquí está y encontramos la igualdad, ¿verdad? En la diversidad también, ¿verdad? Porque la mujer es diversa del hombre, pero sin embargo es igual en el sentido directo, ¿verdad?, de una corresponsabilidad. Por eso las costillas se corresponden, una corresponsabilidad. Muy bien, queridos amigos, queridos televidentes, queridos hermanos, estamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor este momento, este espacio para reflexionar sobre su palabra. Agradecemos a todas aquellas personas que también tan generosamente nos están ayudando para que podamos llegar hasta su casa y podamos llegar también así, evangelizando a través de los medios. Que Dios les bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.